¿Qué cosas harías si tu vida está en peligro y la persona que te quiere matar es una persona a quien conoces bien, sabes de su carácter y también sabes con qué persona se ha relacionado y que tendría apoyo de ellos? ¿Qué harías? Imagino que lo primero que harías sería huir, tratar de salvar tu vida. Y lo segundo sería orar y pedir la protección y el cuidado de Dios. Algo así fue lo que sucedió con el patriarca Jacob. En Génesis capítulo 28, la Biblia dice que Jacob huyó. Verso 10 al verso 17 de Génesis 28 leen de la siguiente manera. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Algo muy natural cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, y particularmente donde nuestra vida peligra, es encomendarnos a Dios. Aun cuando no le conozcamos, aun cuando solamente hayamos hablado de Él, aun cuando no hayamos tenido experiencias personales de encuentros con el Dios eterno, sabemos que Dios responde por su gracia y por su misericordia. Y así como nuestros antepasados nos enseñaron acerca de Jehová Dios de los ejércitos, del Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, sabemos que si nos encomendamos a Él, Él va a responder. Y eso lo practicamos regularmente cuando estamos en situaciones bien difíciles. Jacob había engañado a su hermano Esaú y había tomado para sí la bendición de su padre y también la primogenitura, la herencia, habiendo engañado a su hermano en unas circunstancias en las cuales Esaú estaba muy cansado, muy agotado, había llegado del campo de cazar, aparentemente no había logrado conseguir nada, y luego encontró que su hermano había hecho una comida de lentejas, le pidió, y Jacob aprovechó la oportunidad para decirle: bueno, te voy a dar de comer si tú por este plato de lentejas me vendes tu primogenitura. Esaú no tomó en cuenta todo lo que implicaba tener la herencia como hijo primogénito. Recibía 2/3 partes de toda la herencia, y además de eso recibía la declaración de bendición de su padre para ser prosperado. También lo recibiría Jacob, su hermano, pero el cortejo mayor de la herencia sería para Esaú. Sin embargo, por un plato de lentejas,
se la cedió a su hermano. Y en esos tiempos, como en los tiempos de mi abuela, el dar una palabra era como mucho mejor que escribir un texto y un contrato. Así que aquella palabra dada era válida para Esaú. Luego, por engaño, tomó la bendición, la declaración de bendición de su padre. Cuando Esaú se enteró, dice la Biblia en el capítulo 27 de Génesis, en el verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando la madre de estos dos muchachos, que eran gemelos, se enteró de las intenciones que tenía su hijo mayor, Esaú, habló con su preferido, Jacob. Le recomendó que se fuera a casa de sus parientes a la distancia en Padán Aram, y que allá se resguardara y se mantuviera hasta que se apaciguara la ira de su hermano, que podrían pasar algunos años para ello, y luego entonces ella le avisaría para que entonces regresara. Sin embargo, la realidad inmediata era que su hermano le quería matar. Cuando Isaac, su padre, se entera de esta situación, de este problema familiar tan grave, tan severo, como pasa también en nuestros tiempos, que hay familias que donde se ven los pies quieren verse la cabeza porque se irritan, se airan, se enojan por muchas razones, y al fin y al cabo, en lugar de amor y de cercanía y de aprecio, lo que se convierte en la situación es una situación de odio, de rencor y de venganza. Así que su padre también le recomienda a Jacob que huya y que se vaya a casa de los parientes de su madre. En el capítulo 28, en el primer verso y el segundo, dice la escritura, estoy hablando de Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Bajo esas circunstancias de peligro, con el consejo de su madre y el consejo de su padre, Jacob, que estaba aterrado porque su vida peligraba, inmediatamente, como decimos en nuestro país, Puerto Rico, puso pie en polvorosa. Se lanzó a la huida. Y es posible que mientras huía comenzó a recordar las enseñanzas de su abuelo Abraham, de su padre Isaac y de otros miembros de esta red familiar que servían a Jehová Dios, que servían al Shaddai, al Eterno, al Todopoderoso. Esas enseñanzas se hicieron claras en su mente, y la posibilidad mayor es que mientras huía, mientras estaba ansioso por el peligro que le amenazaba, su vida estaba en peligro de muerte, tiene que haber orado al Dios Todopoderoso, aquel al que aún todavía no había conocido ni había recibido su revelación, pero del cual había recibido enseñanza a través de sus padres y de otros familiares. Dice el texto entonces que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar en su vida, en su carrera desenfrenada, en su ansiedad y preocupación y en su miedo, llegó a cierto lugar y durmió allí. Padán Aram era un lugar de campo o planicie extendida. Así que por allí estaba corriendo y huyendo Jacob. Cuando llegó a cierto lugar y ya llegaba la noche y la oscuridad no le permitía ver y seguir su camino, además de estar jadeante, cansado, agarró una piedra de las que había en aquel paraje, la puso por cabecera y dice la Biblia, y durmió allí. Ya el sol se había puesto
y mientras dormía, dice la Biblia, y soñó. El Dios Todopoderoso al cual nosotros los creyentes servimos se revela a nuestras vidas de muchas maneras. Lo puede hacer a través de una visión, a través de sueños, puede hablar de forma audible, puede imprimir una palabra clara y precisa en nuestros corazones, en nuestras mentes. Puede hablarnos inclusive por la misma creación. Uno de los salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios tiene maneras de hablarnos en todos los tiempos. Y en el caso de Jacob, mientras dormía, Dios le habló en un sueño. No todos los sueños que tenemos son revelación de Dios. Hay momentos en que nos acostamos con la barriga muy llena por alguna comida fuerte antes de acostarnos. Y quién sabe si ese proceso de digestión haga que soñemos cosas extrañas. Eso podría pasar. Podría pasar también que el mismo terror o miedo tuviéramos situaciones de sueños y pesadillas. Pero esas no son revelaciones de Dios. Hubo un escritor llamado Calderón de la Barca que dijo en uno de sus escritos: ay de mí, ay infeliz, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Para Calderón de la Barca los sueños eran meramente sueños. Sin embargo, para Jacob y para algunos de nosotros que hemos tenido el privilegio y bendición de que Dios se haya revelado en nuestra vida en visiones o sueños, no podemos afirmar las palabras de Calderón de la Barca, sino afirmar lo que la Biblia dice, que Dios habla en todos los tiempos, y habla hoy como hablaba en antaño, y una de esas formas es en sueños. Dice la Biblia, y soñó. Y lo que soñó Jacob fue lo siguiente: vio una escalinata, una escalera, cuya base estaba apoyada en tierra, pero el extremo opuesto daba y tocaba el cielo, dice la Biblia. Y allí también, en esa escalinata, veía que ángeles subían por ella y ángeles descendían por ella. Lo que nos dice esto a nosotros es que hay un vínculo muy estrecho entre el cielo y la tierra, entre el mundo espiritual invisible y el mundo natural visible. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque por lo general estamos acostumbrados a mirar el mundo solamente desde la perspectiva puramente natural, desde lo visible. Miramos a nuestro alrededor y podemos describir lo que hay. Pero más allá de este mundo natural, visible, palpita a nuestro alrededor un mundo sobrenatural invisible. Y en ese mundo sobrenatural invisible está Dios, está su corte celestial, donde hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, quién sabe cuántos otros seres angélicos, porque hay cosas que no han sido reveladas a nosotros ni por la palabra, la escritura, ni de otras formas. Pero ese cielo sobrenatural palpita a nuestro alrededor y no está más allá del sol, como dice un himno cristiano, sino que está latente a nuestro alrededor y somos partícipes de él, veámoslo o no. Y por lo general no lo vemos. Así que hay un vínculo entre el cielo y la tierra, entre el mundo sobrenatural invisible y el mundo natural visible. De ese mismo modo en que Dios hace manifiesta su presencia y su gloria, por el otro lado, parte de ese mundo sobrenatural invisible, está el reino de Satanás, el reino de las tinieblas y de la muerte, donde seres demoníacos, los ángeles caídos, también actúan y afectan la realidad y las circunstancias puramente humanas. Es importante que nosotros sepamos que lo que nos pasa constantemente no necesariamente tiene causas puramente naturales,
sino que hay circunstancias, que hay situaciones que van más allá de lo natural. Por un lado, el que Dios actúe en nosotros y se revele, o por el otro lado, que el maligno procure entorpecer la bendición de Dios sobre nuestra vida. En el caso del pasaje que tenemos delante, es el caso en el cual se revela Dios a un hombre que está ansioso, que está en peligro de muerte, que está huyendo con mucho miedo y que es posible, a mí no me queda la mayor duda o la menor duda, de que Jacob tiene que haber orado y pedido la ayuda e intervención de aquel Dios al cual sus padres y otros familiares le habían enseñado. Soñó y vio esa escalinata, esa escalera. En los tiempos antiguos se hacían algunos templos llamados sígura, particularmente, tenían una escalera en forma de espiral alrededor, de manera tal que se pudiera llegar desde el área de la base hasta el tope de ese edificio. Era algo conocido, y Dios le muestra a Jacob una escalera, una escalinata apoyada en tierra y que su extremo tocaba al cielo. Claramente se nos está diciendo que hay un vínculo entre el cielo y la tierra, entre el mundo invisible, sobrenatural, y el mundo natural, visible. En el extremo, en la parte del cielo, dice el texto bíblico, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando Dios llamó al abuelo de Jacob y se le reveló a Abraham, que era un hombre pagano, que servía a dioses ajenos, que estaba desvinculado del Todopoderoso porque no le conocía, pero a Dios le plació revelarse para a través de Abraham, que era abuelo de Jacob, hacer un pueblo para sí, de manera tal que las naciones, que las familias de la tierra fueran benditas a través de esa nación, y que esa nación diera a conocer el nombre del Dios Todopoderoso para que las demás naciones pudieran conocerle. Llamó a Abraham, se le reveló, y al revelársele le hizo promesas. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de aquellos que son tus familiares inmediatos y que de los cuales has aprendido cosas que son contrarias a mi voluntad. Y ahora que te me estoy revelando, quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela, y te vayas a un lugar que te voy a mostrar. Y dice la Biblia que este Abraham salió sin saber a dónde iba, actuó en fe, creyó la palabra de revelación que había recibido, y Dios le habló claramente una promesa que luego se la ratifica a Isaac, hijo de Abraham, y a Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los grupos étnicos, todas las naciones serán benditas en ti. Así que esa promesa hecha a Abraham cuando Dios le llama y se le revela, luego posteriormente fue ratificada a Isaac, quien era padre de Jacob, y ahora en el pasaje que estamos estudiando y viendo, está Jacob en una situación de crisis, en peligro de muerte por causa de su hermano que le quería matar, y huyendo recibe la revelación de Dios y la ratificación de las promesas hechas a su abuelo y a su padre. Una de las profecías que hubo con relación a este par de gemelos, Esaú y Jacob, fue que el mayor serviría al menor. Y esa palabra Jacob la tomó y quiso por sí mismo agarrar la bendición y la herencia que le tocaba al primogénito. Y huyendo, ahora huyendo, encuentra la revelación de Dios. Soñó y vio a Dios en el extremo de esa escalinata y que le dijo
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Luego, para animarle, consolarle, fortalecerle, quitar el terror y el miedo que tenía el peligro de muerte, Dios le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Qué maravilloso es que cuando en circunstancias adversas uno recurre a Dios, y Dios, al que uno no ha conocido realmente, se nos revela, se nos da a conocer y afirma su compañía constante para con nosotros. El miedo que tenía Jacob tiene que haberle hecho estar demasiado tenso, pero ahora, recibiendo la revelación del Todopoderoso y la afirmación: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, tiene que haber cambiado el estado de ánimo de Jacob, de terror, de miedo, de tensión, de un sentido de urgencia por escapar, en uno de seguridad, de paz y de tranquilidad. Oiga bien lo que voy a decir. En nuestro tiempo, para cada uno de nosotros, si nos encomendamos al Dios del cielo, vamos a encontrar que recibiremos su revelación y vamos a tener experiencias profundas con Él que habrán de afirmarnos en la fe y hacer que nosotros estemos tranquilos, estemos en paz. Hay promesas en la Biblia de que Dios estará con nosotros. En el Nuevo Testamento está la promesa que Jesús hizo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, y les dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento hay partes de la Escritura donde Dios se revela y da a conocer para aquellos que son su pueblo, y les dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros. Uno de los salmos, el Salmo 42, el salmista afirma que Dios está, el Dios de Jacob está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este Dios que se le reveló a Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso, sigue activo, bendiciendo a aquellos que nos acercamos a Él en oración y en búsqueda, sean buenas circunstancias en las que estemos viviendo o sean situaciones difíciles y de peligro. Cuando Jacob recibe esa revelación de Dios, despertó de su sueño, pero despertó no habiendo olvidado lo que había experimentado en esa revelación, sino estando claro. Y cuando despertó de su sueño, tuvo que expresar, tuvo que decir: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. A muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Desconocemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra llena, su gloria llena toda la tierra. Él está presente, que no hay lugar que escape a su presencia. Cuando el salmista escribió, decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tú estás. Si tomare las alas del alma y me remontare a las alturas, aún allí me guiará tu mano y me agarrará, me asirá tu diestra. Las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y hablaba de delante y detrás me rodeaste. Estaba queriendo decir el salmista que la presencia misma de Dios le cubría por arriba, por abajo, por los lados, alrededor.
y que no había manera de escapar de ese cuidado y protección constante de Dios para con aquellos que se acercan, le invocan, le buscan en oración, y aquellos que se acercan y le sirven. En el caso de Jacob, que como dije, no había conocido todavía verdaderamente como un encuentro real a Dios, pero sabía acerca de este Dios todopoderoso porque había sido enseñado en la palabra, en la revelación de Dios a sus antepasados. Ahora, clamando, recibe directamente la revelación de Dios y la afirmación de que Dios estaría con él y lo guardaría por donde quiera que fuera, y que habría de traerle nuevamente a aquel lugar, y que habría de bendecir, y a través de él y su descendencia bendecir a las demás naciones del mundo. Despertó Jacob de su sueño y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Otras versiones dicen, en lugar de cuán terrible es este lugar, es cuán sagrado es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Miren, un portal que dé acceso al cielo se puede abrir en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la creación. Porque Dios, que es el Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. El problema que tenemos es que por causa de nuestra pecaminosidad y por estar distantes de Dios, no podemos ver el mundo sobrenatural invisible. No podemos ver a Dios en el sentido de su manifestación de gloria, de su revelación. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios habrá de revelarse a nuestra vida. La Biblia habla de las cosas secretas, de los misterios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por todas las generaciones. Eso dice Deuteronomio 29:29. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, la Biblia dice que habremos de conocer a Dios y sus cosas, así como somos conocidos. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces, cuando venga esa revelación, conoceremos como somos conocidos. Y Dios nos conoce tanto que cada cabello de nuestro cuerpo está contado y Él lo sabe. Conoce los pensamientos de nuestro corazón. De esa misma manera habremos de recibir la revelación, la sabiduría de parte de Dios, la visión, el sueño. Dios quiere mostrarse a nuestras vidas para que al conocerle nos unamos a Él, establezcamos un vínculo con Él y tengamos salvación y vida eterna, pero también tengamos su revelación constante, su cuidado y protección constante. Necesitamos la revelación de Dios, porque eso hará que nuestras vidas cambien radical y totalmente para siempre. Jacob era un hombre que no conocía a Dios, que de hecho su nombre significa suplantador, engañador. Jacob, hasta su nombre describía cuál era su carácter, cuál era su personalidad. Así hizo, de acuerdo a su manera de ser, engañó a su hermano, engañó a su padre, obtuvo la primogenitura, obtuvo la bendición por engaño, y luego entonces tuvo que huir. Pero cuando Dios hace promesas, quiero que esto quede claro en nuestros corazones. Cuando Dios ha dado una palabra profética con relación a ti o a mí, aun cuando nosotros procuremos obtener esa bendición por formas puramente humanas y engañosas, no lo lograremos. Pero en el tiempo y en el momento de Dios recibiremos su revelación para que experimentándole, conociéndole, recibiendo esa revelación de lo alto, podamos entonces hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Miren lo que sucedió con Jacob cuando recibe esta primera experiencia, este primer encuentro con el Todopoderoso. Dice la Biblia, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El nombre de la ciudad era Luz.
pero él cambió su nombre a Betel, que significa casa de Dios. ¿Por qué? Porque se había acabado de encontrar con el Todopoderoso y se dio cuenta que aquel lugar común, corriente, sencillo, que pertenece al mundo natural visible, que era parte de una planicie, de un campo cercano a Padán Aram, más que vegetación, que piedras, que lomas, que montañas, allí estaba manifiesta la gloria de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, sea el lugar donde sea que vives, o que estés porque estés tal vez de viaje, no hay diferencia de este lugar, porque allí Dios puede manifestar su poder y su gloria sobre tu vida. Yo te invito a que le clames, que te acerques a Él, que le busques, que hagas memoria de lo que has aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios, que hagas memoria de las enseñanzas que has recibido en términos espirituales con relación a la Biblia, y que recurriendo a Dios puedas obtener su revelación, su cuidado y protección constante, para que entonces puedas afirmar claramente que el lugar donde estás es un lugar sagrado, un lugar terrible sagrado, y que puedas reconocer que hay un portal espiritual abierto desde el mundo natural visible que da acceso al mundo sobrenatural invisible, y puedas tener experiencias de revelación, experiencias profundas con Dios. Yo estoy convicto en mi corazón de que a Jacob jamás se le olvidó ese encuentro con Dios, y tampoco se le olvidó los demás encuentros que tuvo posteriormente. Al Dios que él no conocía, ahora le estaba experimentando. Lo mismo puede acontecer contigo, conmigo y con otros que nos acercamos a Dios. Recibir su revelación para que podamos ver las cosas como verdaderamente son y no como parecen ser. Conocer y entender las cosas espirituales y acomodar lo espiritual a lo espiritual, y darnos cuenta y saber que aparte del mundo natural visible, hay un mundo sobrenatural invisible que palpita a nuestro alrededor y del cual tú y yo somos parte y somos afectados. En el caso de Dios, para bien y para bendición; en el caso de Satanás, el maligno, para mal. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, está interesado en revelarse a nuestra vida y bendecirnos y guardarnos y protegernos del maligno y del mal. Yo te invito a orar, te invito a que escudriñes la Biblia y que puedas ver que hay un vínculo entre el cielo y la tierra, que hay un portal abierto en cualquier lugar donde estés. Cuán sagrado, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta, portal del cielo. Déjame decirte que el Nuevo Testamento registra en el capítulo 10 de Juan, en el verso 9, que Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el portal, el que por mí entrare será salvo. A través de Jesucristo tenemos acceso al Padre, tenemos acceso al cielo, tenemos acceso al mundo sobrenatural invisible que viene del reino de Dios, y allí lo que vamos a encontrar es grandes y muchas bendiciones. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Permite que podamos ver, oír y entender desde el punto de vista natural, y que para nosotros haya la revelación por tu palabra y por tu espíritu, de modo tal, Señor amado, que podamos vivir a la altura de tu voluntad, en obediencia, en fe, y cumplamos tu propósito aquí en la tierra. Y que las experiencias maravillosas de revelación que vienen de ti se hagan constantes en nosotros, de manera, Señor, que podamos crecer y madurar en la fe y podamos permanecer firmes y fieles hasta el fin. Revélate a aquellos que nos ven y nos escuchan, y haz, Señor amado, que las experiencias en su vida sean profundas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Quiero invitarte a que, si vives en Puerto Rico y cerca de Bayamón y nos quieres acompañar, estamos en la carretera 174
Todavía no nos estamos reuniendo por causa de la pandemia, pero tan pronto este momento pase, habremos de hacerlo. Te invitamos a que nos acompañes. También te invitamos a que nos escribas si así lo prefieres. Desde cualquier punto del mundo nos puedes escribir. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Nuestro correo electrónico es casadeconsolación@gmail.com. Que Dios te bendiga abundantemente.